que uno no se comunica con un punto dado en el momento que quiere, sino que depende de cómo esté la propagación. Entonces no me contestaba, lo hacía, mandaba un QTC, si es, yo quiero hablar con ella, entonces le mando el recado a él, si yo no alcanzo, le mando el recado a él y tengo que ir con ella. Tampoco lo aceptaba, los brasileños tampoco. Pero la gente de Friendship tenía una situación muy potente. Entonces les pedí que me pasaran el mensaje a la señora fulana de tal, que su marido desde Taikemón le pide que le deposite 600.000 pesos en la cuenta porque lo necesita urgentemente. Ya había pasado unos meses que se lo estaba hablando a la leña. Y no recibí respuesta. Y era siempre el banco, me acuerdo del banco, a veces ahí de Castro, a veces había llegado. Y después de innumerables veces, inclusive una vez habían 600.000 pesos en la cuenta. Pucha, digo, compré los bueyes, hice todo lo que tenía que hacer, y aproveché a hacer un viaje a Santiago para agradecerle a mi mujer. Llego a Santiago, te vengo, agradezco, muchas gracias por conseguirte la plata, yo veré cómo la pago. ¿Qué plata? La que me mandaste, los 600.000 pesos. En ese tiempo la plata, 600.000 pesos. Era una que era un tecuello, no sé cuánto era ahora. Y él no me mandaba la plata. De que el misterio era de sacar la plata. Bueno, cuando volví a Chile, fui a Castro, con los chicos, todo el mundo se conoce, conocí a la gente del banco, del BCI, y le pregunté, oye, ¿de dónde sale este depósito? Ah, me dijeron, dos señores altos, extranjeros, vinieron y depositaron esa plata. Yo que se me fui de espalda. Entonces,